lugar más importante y decisivo en mi vida. Cualquiera cree que el desierto es un lugar donde Dios nos llevó para que nos reposáramos para pasar el Mar Rojo. No, la simbología del desierto es el lugar donde Dios me lleva, donde fue tentado Jesús también, ¿verdad? Donde Jesús pudo tener una debilidad y pudo desistir, pero Él no quiso. Él decidió hacer las cosas que Dios decía. El desierto es ese lugar donde tú te dejas gobernar o no te dejas gobernar o decides cambiar. Pero el desierto, el lugar más importante y decisivo de mi vida, porque cuando ya yo llego a ese lugar es donde se va a manifestar el verdadero deseo de ser salva o de quedarme sin salvación. Decido si me quedo en el tormento eterno o en la compañía de Dios para siempre. En el desierto Dios me abre la puerta en su esplendor de lo que me rodeaba en el mundo y lo nuevo que es el cielo. Eso es el desierto. Mucha gente, a pesar de que ha entrado en el cristianismo, todavía no puede decir, súbelo. Todavía no puede decir de ninguna manera que ha entrado en el desierto. Las personas que entran en el desierto son los adoradores. Las personas que entran en el desierto son aquellas personas que decidieron avanzar más allá de lo que estaban viendo y de lo que muchos les decían. Pues por eso Dios dice que mucho llamado y poco escogido. ¿Por qué? Porque en ese desierto es donde Dios nos muestra las tinieblas. Nosotros tenemos que aprender a reprenderlas. Pero ¿cómo vas a reprender algo que no conoces, sí o no? Vas a saber cómo se mueven, qué hacen y qué no hacen. Ahora, dependiendo también del llamado que Dios te haga, yo no puedo comparar mi llamado con el tuyo, ¿sí o no? Porque a pesar de que es el mismo llamado, pues Dios te puede estar llamando para otra cosa diferente. Y ahora mismo no te sé decir si a todos los pasan por el mismo proceso. No sé si un salmista le toque pasar por un proceso. No tengo eso claro, pero sé que en el caso mío, el llamado que tengo me hace tener esa profundidad y conocer muchas cosas. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que sus hijos sean chichipatos, que anden nerviosos, que anden escondidos, sino que anden enfrentándose a todas las cosas, que debe estar seguro que Dios está contigo. Yo sí creo que en todo momento voy a tener que creer que está Dios. Lo que no sé es si va a pasar el mismo proceso en cada persona. ¿Me entienden esto? Yo me vi una película que la película dicen que le habían dicho a alguien que comenzaba el cristianismo que lo iban a llevar donde alguien que sí podía decir que Dios existe. Y yo me vi la película y yo quedé fría. Me pareció una película cruel, tanto que no la quiero ni volver a ver, mas sin embargo ya no me parece tan cruel. Amén. ¿Por qué? Porque ese tipo le tocó enfrentarse a fieras en medio de un mar violento. ¿Usted se la ha visto, señor García, esa película? Bueno, vamos a decirle al señor García que se la vea y se dará cuenta que ese fue el paso que él tuvo para entender de que Dios estuvo ahí en medio del león, en medio de todo lo que lo perseguía, porque los animales que habían salido del zoológico que se iban con él quedaron en el mar y él quedó en una barca y los animales salvajes, como tenían miedo, trataban de montarse arriba de la barca en la que él estaba. Entonces yo les recomiendo que se la vean. Cuando la vi, yo dije, esto es muy exagerado. Cuando leía Job, yo decía, debe ser que escribió Job se durmió y está escribiendo. Yo no podía entender qué era lo que pasaba con Job, porque yo decía, pero esto que escribió a Job tenía que estar deprimido. Yo no sé qué era lo que me pasaba, pues ahora entiendo muchas cosas. Amén. ¿Cómo es que dice Dios? Que Él es el que quita el consejo sin entendimiento, porque yo puedo estar aconsejando de lo que oigo y de lo que leo, pero no es lo mismo cuando ya uno de oídas te había oído, ¿sí o no? Entonces, pero no sé cuál será el proceso de Saulo. Bueno, gloria a Dios que él está pasándolo conmigo, no directamente, pero sí lo está pasando, en el sentido en que no me malinterpretes, en el sentido de otras cosas que bueno, te tocarás de pronto si es el mismo, o no sé el señor García qué será, o qué estará pasando el señor García, yo tampoco sé si o no. Entonces Dios es grande. Así que en el desierto lo que pasa es esto:
nosotros estábamos en un mundo bien cruel y malvado, pero con unas cortinas bonitas, ¿sí o no? Y con un aroma y especial. Entonces en ese mundo ponen vitrinas, luces, fiestas, ¿sí o no? En el mundo te ponen a ti atractivos financieros, casas. Es difícil creer que de ese lugar donde hay jardines, donde hay gente caminando y todo, de ahí haya un paso al lugar del desierto. ¿Qué hace? Al infierno. En ese lugar te están preparando para el infierno, con todo y luces, vitrinas, centros comerciales, con todo eso. Simplemente es una forma bien estratégica, le dije la astuta, de tener a la gente entretenida para luego, cuando vengan de repente, salen para el verdadero lugar. Entonces mucha gente que está sin Dios, Dios no le va a poder mostrar que detrás de todo ese andamiaje y de toda esa estructura hay un demonio, hay demonios y hay un infierno. ¿Qué pasa en el desierto? En el desierto Dios te rescató de ahí, pero como siempre está el riesgo de que vuelvas, ¿sí o no? Porque si no lo entiendes en el esplendor que es, no vas a poder rechazarlo. Mientras tú no veas al enemigo como enemigo, no podrás ser salvo. ¿Quién dice amén? Vea, yo conozco un joven que yo le estaba hablando de las cosas de Dios y estaba diciendo en su mente, esta señora como que es dramática o es muy exagerada. Hasta el punto que tú le decías, si te convertiste tienes que dejar los amigos que tenías antes, ¿sí o no? Porque ellos ahora no te aportan nada. Se quedaba así como quien dice, ¿y esto qué? Tienes que dejar el trago, tienes que, pero ¿y por qué? Porque es una nueva vida, y esa nueva vida la cultivas tú mismo. Dios te hace una propuesta, ¿sí o no? Y te va a ayudar en todo, pero la decisión la tomas tú. Amén. En el desierto, Dios te quita todo el adorno falso que hay. Amén. Todo el adorno falso que hay. Otra cosa que quita Dios en el desierto, la mentira de la ruina, pues la iniquidad siempre será ruina, ¿sí o no? Tengas o no tengas, eres arruinado para Dios, porque Dios no aprueba nada de lo que tiene un incircunciso. Entonces, la gente cree que porque, eso es mentira, como yo tengo mi vida bien organizada, no. Todo lo que el hombre tenga antes de Cristo, si no recibe a Cristo, es para perdición. Las personas, cuando nosotros decimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Saben lo que creen? Que ya estamos hablando de plata. Sí. Se fueron la ruina, o se fue el adulterio que me estaba atacando. No, se fue todo lo que tenía que ver con la rebeldía del mundo. Eso es todo. Mira, tú ahora te asomas a la puerta de la casa. Mira que Saulo dijo algo ayer importante. Navidad, o sea, para eso no es un homenaje a Dios. Eso simplemente es algo que les parece atractivo, ¿cierto? Y que es una tradición. Pero en el fondo de sus corazones, si quieres adornar la casa, pero lo que tiene que estar adornado es tu corazón de la presencia de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos invitó a nosotros a que estuviéramos haciendo lo que dice el mundo, consumen, ¿sí o no? En esta temporada todas las almacenes, desde la ferretería, todos se preparan para exacto. Y vemos nosotros que inclusive los aeropuertos, ¿sí o no? Porque hay para todo, de todo. Entonces hoy lo que nosotros tenemos que entender es que eso es lo que pasa en el desierto. El desierto es un momento en el que tú dices, me quedo con esa falsa, ¿sí o no? Esa falsa. O entro al camino, la verdad y la vida. Es muy importante, por eso dije que es decisivo, porque muchos quedan ahí postrados, o muchos ni siquiera hacen nada, otros se devuelven. Qué pena, ¿verdad? Porque Dios nos va a ayudar. No es fácil, ahora lo vamos a leer que no es fácil, pero no tienes otra opción si quieres ser salvo. Segunda de Corintios 5, 17. Voy a pedirles el favor que me ayuden a leer, ¿oyeron? Entonces, voy a leerlo primero y luego me van a ir ayudando. Ustedes leen y yo explico en el nombre de Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Cuando yo digo que todo pasó, es porque en el desierto Dios te va a hacer un borrón y una cuenta nueva. Porque eso es lo que Dios necesita para dotarte de lo que Él preparó para ti.
Ahora nosotros estábamos llenos de muchas cosas, pero esas cosas no eran buenas. No todo me conviene, ¿sí o no? No todo me conviene. Todas esas cosas no eran necesarias para mi vida, pues Dios va a quitar lo innecesario, ¿sí o no? Esto es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Cambian las motivaciones, cambia la inspiración, cambia todo. Fíjense que algo dijo Saulo ayer: mis padres fueron reemplazados, mi padre fue reemplazado por mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo me quedé sin, pero los hermanos fueron muy lindos, ¿sí o no? Lo cuidaron y todo, pero no son más que Dios. Amén. Y en el momento en el que te conviertes, tú vas a seguir amándolos, pero no vas a poner el amor de ellos por sobre el de Dios. Amén. Pues a Dios lo amarás por sobre todas las cosas. Amén. Entonces ahí es donde viene esa decisión de no oír voces humanas, sino la voz divina. Para eso te lleva Dios al cielo, al desierto, perdón. Para que las voces humanas ya dejen de tener poder en ti. Y cuando avancemos, te darás cuenta que hay algo importante que no puedes dejar en ese lugar. Porque en ese lugar vas a aprender que hay una sola mano que te alimenta y un solo intercesor. Te lo voy a decir aquí, iniciando la enseñanza. Una sola mano tiene derecho de sustentarte a ti. Dios no permite que haya un tercero, porque todo lo que venga del mundo es para llevarte al cautiverio. Amén. Toda ayuda que venga del mundo, si no es alguien que paró Dios, y lo paró porque él mismo decidió, si no es un decreto de Dios, es simplemente una ayuda falsa, que te va a llevar ¿a dónde? Al cautiverio. Por eso hay dos cosas importantes que Dios te va a enseñar en el desierto: único que te da sustento con la diestra de su justicia, y un solo intercesor entre él y los hombres, que es ya el enemigo. No te va a estar señalando. ¿Quién dice amén? Porque ya no tiene derecho, porque a partir de Cristo ya todos somos juzgados, porque ya la salvación llegó, pues ya estaban juzgados y tienen oportunidad de salir de ahí. Vamos a leer Juan 3:1, por favor. Había un hombre de los filisteos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y les dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Fíjense ustedes que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero antes de Cristo a nosotros nos gobernaba todo lo que era pasional, carnal, ¿sí o no? Nosotros no teníamos dominio del Espíritu Santo. Por eso el que nace, hay que nacer del agua y del espíritu, porque nosotros habíamos sido arrojados del polvo que habíamos sido tomados, salió el aliento de vida, ¿sí o no? Y entonces pertenecíamos al alma viviente. Por eso dice, están los dos espíritus. Si tú miras los dos lugares en Génesis, pues en uno se movía el espíritu sobre la faz de las aguas. A eso es el nacimiento nuevo. Allá del otro lado eran las tinieblas que se movían sobre la faz del abismo, y acá el espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas. Entonces nosotros tenemos que nacer del agua y del espíritu. Quiere decir que es un cuerpo sobrenatural. No es voluntad de varón, lo dijo Dios, ¿verdad? Es hechura de Dios para santificación y para buenas obras. Es un cuerpo nuevo, y desafortunadamente mucha gente le parece extraordinario, pues las cosas de Dios son así, ¿sí o no? Sobrenatural, un cuerpo sobrenatural. Después que te conviertes, ese cambio y ese bautismo, se da ese cambio, mucha gente se queda y se estanca porque quiere una explicación. Pues él mismo lo dijo, ¿verdad? Sopla el viento de aquí para allá y nadie sabe de
¿Dónde viene el viento? Así es todo el que nace de nuevo. O sea, es algo sobrenatural que muchas veces no tiene explicación. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciera del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí estamos viendo dos lecturas que te están diciendo que si no hay una transformación, no puedes acariciar, ser bendecido como familia de Dios. La gente lo coge muy apresuradamente, pues devuélvete y retrocede, porque tienes que ser limpiado de toda contaminación de tinieblas. Tienes que ser limpiado de toda contaminación de tinieblas, pues el Espíritu Santo de Dios se encarga de quitar toda presencia inmunda, toda contaminación. Se encarga de quitar cualquier obstáculo que te quiera impedir llegar al desierto, al cielo. En el desierto aprende que las tinieblas son una cucaracha que se pisa, que no tienen poder, porque el poder lo tiene el Espíritu de Dios. Ahí te está enseñando el Señor que cualquier cosa no te tiene por qué derrotar, sino que tienes que vivir para agradar a Dios, porque lo demás es mentira. Yo les digo sinceramente a ustedes, no es fácil tener que lidiar con la simpleza y la ignorancia, pero es que Dios te tiene que demostrar a ti que eso simplemente es una bolsa de basura que tienes que ir a ponerla donde pasa el aseo. Ellos no tienen ninguna capacidad. Es más, hasta las señales Dios se las quita cuando quiere, porque Dios es dueño de todo lo que existe. ¿Quién dice amén? Por eso te lleva al desierto, porque tienes que aprender que ellos no son nadie delante de la majestad de Dios. Lo que hace existir la tiniebla es que el hijo no toma su lugar, que el hijo es infiel, o que la persona no crece espiritualmente porque la adoración le parece muy exagerado, ¿sí o no? Pasar horas orando, eso es exagerado, ¿sí o no? Bueno, ahí es donde Dios te quita el temor de todo eso. Amén. En ese contemplar, en ese adorar, es donde Dios te enseña a que eso no te va a dominar más. Ojo, que sí domina, pero a los que creen que Dios no tiene poder. Así es. Pero cuando sabe la persona que la majestad es superior, ellos tienen que irse, porque esa es la verdad. No hay nadie que sea superior al poder de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. ¿Quién? ¿Ya leyó el 7, señor García? No. Vamos a leerlo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pues entras en un nuevo gobierno con otras características, lleno del Espíritu Santo de Dios, fortalecido con el poder de Dios, donde las tinieblas tienen que retroceder. ¿Por qué? Porque ya tú eres pueblo de Dios. Antes eras pueblo invadido, ¿sí o no? Que antes éramos esclavos. ¿Quién dice amén? Antes estábamos llenos de toda injusticia, éramos cueva de ladrones, no casa de oración. Y eso era lo que le daba dominio a la maldad. Pero tú tienes que reclamar tu lugar. Yo nací de nuevo. Yo nací de nuevo. Mi gobierno es celestial. Que dice amén. El desierto te va a enseñar que hay un solo gobierno, que hay un solo poder y que lo demás está a los pies del maestro. Si tú crees que eso es así, lo vivirás, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El Espíritu Santo te llevará todo el convencimiento. Por eso es tan importante la adoración, porque en medio de esa adoración y en medio de ese orar y orar insistentemente, ahí te está dotando Dios para que cualquier cosa que quiera reemplazarlo a Él no lo pueda hacer. Porque ¿cuál es la victoria del enemigo? Que quiera llenarte vacío, que solo te puede llenar Dios, o solucionarte problemas que solo te los puede solucionar Dios. ¿Quién dice amén? Lo dije, en el desierto Dios te enseña a dos cosas: que hay un solo intercesor y hay uno que te sustenta, y es el mismo. ¿Quién dice amén? Amén. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otros tiempos, mira, en el desierto vas a aprender que eres pueblo de Dios, que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. En el desierto Dios te va a enseñar que tú eres su pueblo, pero necesitas
necesitas abrirte a la acción del Espíritu con alegría, por favor, y amén. ¿Por qué? Porque te están quitando cadenas, esclavitudes, te están quitando pesadas tareas, te están quitando un destino en derrota, una eternidad sin misericordia, te están llevando donde está la derrota en su esplendor. Si hay una derrota en esplendor, es el mundo. El mundo no tiene de dónde agarrarse, porque nosotros nos agarramos de la majestad divina, y ellos de dónde se agarran. Si el que lidera el mundo, el fuego salió de él, se arrastra y come polvo. Es que la gente cree que eso es una historia. No, señor. Dios puso el panorama claro en el momento en que te conviertes. O estás en la derrota o estás en el que es sobrenatural y que todo lo puede contigo. ¿Quién dice amén? Amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pues eso es lo que vas a aprender cuando Dios empieza a hacer ese trato contigo, donde te empieza a decir, o te mando yo, y no hay de otra. Por eso viene la gente y se sienta y comienza a querer mezclar eso que hacían con lo nuevo. No puedes, eso no existe. Café con leche en el mundo no hay, ¿sí o no? O es café o es leche, ahí no existe eso. Entonces quieren mezclar, quieren hacer batido. No puedes hacer batido. Es un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola fe, un Dios en todo por todo. Ay, ¿qué tiene de malo? Todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está. Ahí en el desierto tú entiendes que eres potestad. ¿Qué entiendes en el desierto? Que eres hijo, que ya no eres errante, sino que ahora ya Dios te tomó y te guardó para Él. Y tienes que entender que el ser hijo de Dios echa fuera las tinieblas, echa fuera las tinieblas, porque ser hijo de Dios, ¿sabes lo que hace cuando tú eres hijo de Dios? ¿Sabes lo que pasa? Que devuelves a tu vida el señorío, la herencia, devuelves el dominio perdido. Eso es ser hijo de Dios. Entonces eres hecho a su imagen y semejanza. Quien se mete con la imagen y semejanza de Dios, y en el nombre de Jesucristo, todas esas cosas perversas van a tener que ver qué hacen cuando se acercan a ti, porque saben que lo que les viene es destrucción. Un hijo de Dios es hecho a imagen y semejanza de Él. Ahora, ¿qué significa ser hijo de Dios? Que la muerte salió de mi vida, que la vida que había en mí, donde trabajaba la maldad, se fue. ¿Quién dice amén? Ahora está la vida de Dios en mí. Ahora está la vida de Dios en mí. Y si la vida de Dios está en mí, todo mal tiene que retroceder, porque nadie va a atacar la vida de Dios. ¿Que a quién se le ocurre que el Espíritu Santo se pueda atacar? Díganme. Miren esa superioridad que muchos la ignoran. Por eso es que hacen tanta maldad. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú te vas a meter con la sangre de Cristo y el poder de Dios que habita dentro de un hijo de Dios? Así que en el nombre de Jesucristo seguimos siendo hijos fieles para poder poner todas las cosas en su lugar. ¿Quién dice amén? Amén. En Marcos 4:35 vamos a hablar de un tipo de desierto. Vamos a leerlo, por favor. Aquí más o menos tú vas a profundamente vas a entender lo que es un desierto, donde se te van a presentar cosas inclusive que te van a atemorizar. Pero no te preocupes, cuando Dios dijo pasamos y tú aceptas, pasamos porque pasamos. ¿Quién dice amén? Así que vamos a leer Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba a las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?
Fíjense ustedes que si ustedes comparan el desierto donde estaban los israelitas, este es un episodio donde se presenta algo muy fuerte en la vida de los discípulos. ¿Por qué se molestó Jesús? Es que Jesús no necesitaba estar despierto. Jesús, en realidad él estaba dormido, pero el Dios nunca duerme. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Qué pasa? Que ellos estaban dudando de que Dios estuviera actuando ahí en medio de todo eso. No, Señor, Él siempre está. De pronto, en este caso, Jesús estaba dormido y ahora no lo estamos sintiendo como quisiéramos, pero eso no quiere decir que no esté actuando. ¿Quién dice amén? Él está en medio de todo lo que está pasando. Dios dice, pasamos al otro lado. Yo les voy a explicar. Es el mismo desierto cuando se levantó Moisés para llevarnos. Pues fíjate aquí que ellos tuvieron temor después. Dice, ¿quién es este que el viento reprende? Pero en el desierto el camino era de 40 días, pero por poner en duda, por no tomar en cuenta todo lo que había hecho Dios antes, pues si estás pasando por un momento difícil, debes tener en cuenta lo que has vivido antes. Que dice amén, las veces en que Dios se te ha manifestado, los milagros que Dios ha hecho en tu vida, porque no debes vivir del hoy. Dios debe vivir con Dios, recordando lo que Él ha hecho en tu vida, pues Dios siempre estará actualizándose contigo. Ese milagro de ayer puede pasar mayor hoy, y todo el tiempo Dios estará haciendo milagros, porque Él siempre será Dios. ¿Qué pasa? Que aquí vemos nosotros que ellos están frente a una circunstancia difícil, pero ellos ya habían visto a Jesús sanando leprosos, ¿sí o no? Amén. Ya ellos habían visto a Jesús multiplicando. Yo no sé en qué evento de esto que está aquí estaba el proceso, si ya se había sanado la jorobada, yo no sé, pero de que ya habían pasado eventos antes de que esa tormenta fuera, ya habían pasado, ellos habían conocido la superioridad de Dios. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces no tenemos en cuenta eso, que Dios antes nos ha hecho milagros. Amén. Que hemos visto el poder de Dios. Si estás pasando un momento difícil, retrocede y piensa un poquito, ¿no? Retrocede en la mente, en el recuerdo del Dios que siempre ha estado contigo. Porque nosotros no podemos vivir temorosos cuando hay un Dios que ha hecho tanto milagro, así como sanó un alcoholismo, así como sanó un cigarrillo, así como hizo tanto, seguirá haciéndolo. Él nunca se detiene si los hijos tampoco se apartan. ¿Quién dice amén? Amén. En el desierto ya habían abierto el mar, ya habían plaga, había de todo, y ya Dios les había mostrado que nada de eso era superior a Él. Ustedes saben lo que es que está ustedes frente a un mar grande, inmenso, y que vengan persiguiéndote, y que venga Dios y le diga a Moisés, tira la vara y el mar se abra. Yo creo que con esa maravillosa experiencia que ellos tuvieron, cualquier cosa que se les presentara posteriormente, ellos debían confiar, ¿sí o no? Si Él abrió el mar, va a sacar agua a la peña. Si Él abrió el mar, pero estas personas creían en el fondo del corazón de que era un Dios que no tenía esa continuidad o ese poder para hacer de todo, o no confiaban, no sé qué era. Entonces vemos nosotros que eso estanca a la gente en el desierto. Un paso importante en el desierto es estar seguro que aunque sea espantoso, ahí está el poder de Dios. ¿Quién dice amén? Porque Dios registra que es espantoso. Pues vemos aquí una tremenda tormenta, ¿sí o no? Vemos un mar embravecido, y vemos a Jesús diciendo, calla. ¿Por qué deja Dios que pase la tormenta delante de los hijos? Para que pierdas el miedo, para que conozcas su superioridad, para que nunca creas que el mal es superior a Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Pues Dios pudo hacer así, ¿sí o no? Decirle, mira, viene una tormenta, agárrese fuerte de mí, no. Él puso la tormenta, y ahí que juega un papel importante, la fe y la confianza. Amén. En medio de esta dificultad, Dios no se ha ido, ni se irá. Amén. ¿Sí o no? Ahora Él es tan poderoso que va a coger esto como una bolita de papel y la va a botar. Eso es lo que Dios espera de todos sus hijos. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora Él se molestó, ¿sabes por qué? Porque es que Dios no necesita demostrarte a ti que está actuando. Dios estaba ahí, supuestamente ellos lo veían dormido, pero ellos no sabían que estaba haciendo Dios ahí. Ellos deben confiar que Dios siempre va a actuar a favor de nosotros. Y fíjate que lo hizo, detuvo el mar y el agua.